Muy buenos días, queridos estudiantes, y a la comisión calificadora del producto final del curso de Chamilo de las estrategias digitales que son utilizados en la educación, entre los cuales tenemos el GIMP, DaVinci Resolve, el Jamboard y por el último tenemos lo que es el Canva. Por ejemplo, aquí en la primera presentación, esta vez vamos a utilizar la pizarra digital de Jamboard como para las presentaciones, porque la esencia principal que debe tener el Jamboard es para escribir, es decir, de que el docente tiene que escribir aquí y luego tiene que explicar, y acto seguido los estudiantes tienen que resolver o tienen que contestar a las preguntas o a las consignas citadas por el docente. Por ejemplo, en este curso de biología y química, donde vamos a encontrar que son las evaluaciones, trabajos prácticos, foros de participación y wikis, elaborado por mi persona, que soy profesor Sandro Guevara. Entonces, lo primero que tiene que realizar el docente es enviar dos links. Primero tiene que mandar el link de Jamboard, es decir, para que ellos puedan participar, interactuar y asimismo mandar sus opiniones colaborativas para la estructuración del tema. En segundo lugar, aparte de Jamboard, entonces tiene que mandar lo que es el link del videoconferencia, es decir, el link de Meet, el link de Zoom, por ejemplo, o en su caso puede utilizar el link de Jitsi. Entonces, de esta forma, los participantes, en este caso los estudiantes, van a poder opinar, van a poder escribir en esta pizarra. Vamos a la siguiente presentación. En esta presentación, por ejemplo, que nos dice: bienvenidos al curso de patología, profesor Sandro Guevara. Aquí tenemos algunas expresiones que nos dice juntos exploremos. Y por el último nos dice la salud es lo primero. Por ejemplo, estas figuras que están viendo aquí tenemos sol y tenemos un robot. Entonces esto, por ejemplo, que ya han sido elaborados a través de los mecanismos o los elementos o la caja de herramientas que nos ofrece Jamboard. Entonces, de esa forma estamos utilizando como una didáctica para atraer para la asignación de los contenidos de los estudiantes, es decir, para atraer esa atención, porque el Jamboard es interactivo, es decir, de que aquí todos los actores educativos tienen que participar. No solamente el docente tiene que estar algo vertical, sino de que los estudiantes también puedan escribir aquí, y por esa forma de que el docente tiene que mandar los dos links para poder participar en el desarrollo del curso. En la siguiente presentación, por ejemplo, aquí estoy presentando lo que es la estructura del tema, es decir, en cómo se va a estructurar. Aquí, por ejemplo, tenemos introducción a patología, definiciones, clasificación, concepto de salud de enfermedad, definición de salud, definición de enfermedad, etiología, manifestaciones clínicas de enfermedad, síntomas, agentes etiológicos, físicos, químicos y biológicos. Entonces, esta es la estructura que estoy presentando para los estudiantes. En su caso, los estudiantes pueden sugerir, entonces también se debe tomar en cuenta. Aquí, por ejemplo, el estilo de letras que estoy utilizando es el de la aplicación, también es una de las herramientas didácticas para poder editar las letras o el estilo de letras. Aquí, por ejemplo, que nos dice: queremos estudiantes, empecemos. Queridos. Entonces aquí por otro lado tenemos exploremos. Entonces estas palabras son incentivos para que los estudiantes se puedan participar en los diferentes desarrollos del tema. Aquí tengo el dibujo que es insertado a través de internet. Y aquí por el último tenemos lo que es la nota adhesiva, en donde el docente puede dar una consigna y también los docentes que pueden dar alguna tarea
también los estudiantes se pueden dar alguna respuesta o una pregunta. Entonces, esto se realiza a través de esta aplicación y nos dice, tienes que entender bien las explicaciones. Ya hay una consigna, es decir, de que el docente tiene que realizar de una buena forma. Siguiente presentación. En la siguiente presentación es el desarrollo del tema ya. Por ejemplo, aquí tenemos la definición de patología. Para poder entrar a la definición de patología, lo que estoy utilizando es una pregunta animadora. Por ejemplo, lluvia de ideas. Hay una pregunta que nos dice, nombre una enfermedad. Los estudiantes pueden poner esto, por ejemplo, o en su caso el docente ya puede insertar para que los estudiantes simplemente puedan escribir esto. En este caso, por ejemplo, el estudiante ha escrito la tos y ha utilizado uno de las flechas o de los instrumentos. Aquí tenemos en la caja de herramientas, aquí. Entonces de eso ha trasladado lo que es la flecha y ha representado una persona que está hecha, o es decir, es una persona que está en reposo. De esta forma, una vez que los estudiantes han escrito, aquí varios estudiantes van a escribir 1, 2, 3, 4, entonces el docente, por ende, la patología es una ciencia que estudia los trastornos anatómicos, fisiológicos de tejidos y órganos enfermos y los signos y síntomas de la enfermedad. Entonces, esta es la elaboración que ha hecho el docente a base de las opiniones de los estudiantes. Y por lo tanto, también ha hecho un esquema, aquí por ejemplo, un esquema que ha realizado para explicar lo que es la patología y que nos dice la ciencia qué es. Entonces se va a estudiar, qué cosa va a estudiar. Entonces aquí tenemos algunos signos o síntomas de la enfermedad. Y por otro lado, de que el docente ya tiene que tener las herramientas preparadas. Por ejemplo, aquí tengo algunas herramientas preparadas para que pueda explicar con estas flechas. Por ejemplo, aquí lo he utilizado, aquí también. Entonces de esta forma el docente ahorra el tiempo, porque las explicaciones cuando es en vivo tienen que ser un poco más aceleradas, porque las explicaciones casi siempre duran una hora o 2 horas, ¿no? Entonces de esta forma el profesor ya tiene que tener todos los instrumentos preparados. Aquí por ejemplo, de que una vez los estudiantes que han puesto sus respuestas, el docente tiene que poner algún incentivo, es decir, alguna aceptación. Y dice aquí, mi querido estudiante, el ejemplo está muy bien. Entonces de esa forma el estudiante tiene incentivo para seguir participando. Vamos a la siguiente presentación. Aquí estamos tomando en cuenta lo que son las clasificaciones de patología y hay una pregunta, es decir, cada presentación, cada pizarra va a tener un ejercicio de pregunta, es decir, de que ellos se tienen que resolver. En este caso estamos hablando de los estudiantes. Aquí por ejemplo nos dice nombre algunos seres microscópicos. Entonces los estudiantes se ponen, por ejemplo, para mí que puede ser sidra, puede ser chancro o que puede ser enfermedades. Y el docente, una vez que ha realizado el estudiante, va a poder estructurar la lección para la explicación. De esa forma entonces la asimilación de los contenidos se va a hacer de una buena forma. Por ejemplo, la clasificación de patología se clasifica en 3. Como pueden ver, las bacterias, virus y parásitos. Aquí son sus respectivos imágenes. Por ejemplo, aquí podemos ver los bacilos, aquí por ejemplo los virus de coronavirus, aquí por ejemplo de los parásitos podemos ver lo que es la tela. Entonces de esa forma el profesor tiene que explicar cada uno de estos y los estudiantes se tienen que escribir acá sus preguntas o en su caso que pueden ser sus inquietudes. Pasamos a la siguiente presentación. Por ejemplo, en este caso, en el cuadro sinóptico de patología,
esto es realizado en Canva. Por ejemplo, esto es una plantilla que es elaborado por el profesor Sandro Guevara. Aquí estoy tomando lo que son las bacterias, lo que son virus, lo que son los parásitos y lo que es el resumen. De que una vez de que he realizado este cuadro sinóptico, he tenido la capacidad de poder resumir todo lo que es de clasificación de la patología. Aquí nos dice, los tres son microscópicos, unicelulares y pluricelulares, que causan las enfermedades, condiciones de desequilibrio con la inmunología de la persona. Entonces, el estudiante va a tener esa capacidad de tener una idea general sobre la clasificación de patología. Aquí, por ejemplo, que he puesto una nota adhesiva que nos dice realizar un comentario del cuadro sinóptico. Es decir, los estudiantes de que una vez han leído cada uno de estas clasificaciones, entonces van a realizar un comentario. El comentario que puede ser, por ejemplo, de que uno de los estudiantes que ha escrito y dijo de que para mí, de que la salud es lo más importante y tenemos que cuidar. ¿A través de qué? A través de comer buenos alimentos, frutas y verduras. Entonces, de esta forma, el profesor tiene que dar algún incentivo. En este caso dice, ¿lo viste que fue tan fácil? Entonces, el estudiante se va a sentir entusiasmado, el estudiante se va a sentir que ha tomado su opinión. Entonces, de esa forma va a seguir participando, va a seguir escribiendo aquí en la pizarra digital de Jamboard. Pasamos a la siguiente presentación. Aquí, por ejemplo, nos dice definición de salud. En la definición de salud, el profesor lanza una pregunta que dice, ¿qué entiendes por salud? El estudiante dice, para mí la salud es ser sano con vida. Entonces simplemente esto es una opinión y el docente tiene que tomarlo en cuenta. Si en caso de que no lo tome en cuenta, entonces el estudiante nunca más va a participar. Entonces, una vez que han escrito varios estudiantes, aquí un estudiante, aquí otro estudiante, aquí otro, y con esa base el profesor tiene que tener suficiente capacidad para poder realizar una definición. En este caso estamos diciendo que la salud es el estado en que un ser no tiene ninguna lesión y que ejerce todas sus funciones. Y un esquema que está presentando, ¿por qué ha dicho esto? Una vez que ha elaborado esta definición, tiene que explicar. Entonces, para ello estoy utilizando la estrategia de esquematización a través de combinación de letras y imágenes. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso estoy utilizando, por ejemplo, que dice, la salud, ¿qué es? Es cuando una persona está feliz. Es decir, cuando una persona que se siente gozoso, que se siente feliz, entonces tiene una vida plena. Cuando tiene una vida plena, entonces la persona pues se siente gozoso, se siente con ganas de realizar cualquier actividad. Entonces, por esa razón de que el estudiante va a asimilar de una forma más buena y de una forma más óptima. Pasamos a la siguiente presentación, que nos dice definición de enfermedad. Como estaba diciendo más antes, de que cada pizarra tiene una pregunta. En esta vez la pregunta es, dibuje una persona que está enferma. Entonces cada estudiante va a dibujar una imagen. Aquí tenemos una imagen que es triste y por lo tanto de que el docente tiene que valorar. Por esa razón de que la esencia principal de Jamboard o de la pizarra de Jamboard es que la pizarra es para escribir y los instrumentos que se utilizan para ello son estos dos principalmente, lo que es el bolígrafo y lo que es el borrador. Por lo tanto, de que nosotros simplemente esto estamos utilizando para explicar, porque aquí todo tiene que estar escrito. Así de esa forma los estudiantes como que están chateando igualito van a escribir. Entonces de esa forma el desarrollo de la clase que va a ser más buena y más colaborativa y más
más participativo. Una vez de que los estudiantes que han dibujado, entonces el docente tiene que tener la capacidad de poder interpretar esas imágenes. En este caso, por ejemplo, que dice es una vez que han hecho los estudiantes, entonces el docente va a decir la enfermedad que es una alteración leve o grave del funcionamiento normal del organismo o de sus partes debido a una causa interna o externa. Una vez realizado esto, entonces tiene que explicar. Aquí estoy utilizando el esquema entre letras e imágenes. Por ejemplo, aquí cuando una persona está un poco triste, una persona que estaba un poco lloroso, entonces se va a encontrar pues en este estado, o sea que su salud va a empeorar. Una vez que se empeora, entonces no hay una vida plena, es decir, que no está gozando de una vida, más bien que está triste, que no tiene motivos para poder estudiar. Entonces, escuchando estas explicaciones, el estudiante entonces va a decir: yo nunca más voy a estar triste, siempre voy a estar alegre. Entonces, para poder corroborar estas respuestas de los estudiantes, el docente tiene que tomar en cuenta. Por eso hay que cuidar a nuestra salud. Ahí es lo que dice la nota adhesiva. Entonces, por lo tanto, los estudiantes van a tomar la conciencia de cuidar, de proteger y de prevenir algunas actividades físicas, psicológicas que puedan dañar a su salud. Pasamos a la siguiente. Etiología. La etiología, por ejemplo, es una ciencia que estudia las causas o el origen de la enfermedad. Para ello, el docente lanza una pregunta que dice: escribe una causa, ¿por qué se ha enfermado? Entonces el estudiante pone, por ejemplo, de gripe y de amígdalas. Entonces estas son las respuestas de que el docente tiene que tomar en cuenta para la elaboración del concepto o la definición de etiología. Por lo tanto, una vez que ha visto todas las opiniones de los estudiantes, entonces el docente dice: la etiología es el estudio sobre el origen o las causas de las enfermedades. Entonces aquí hace un esquema, por ejemplo, dice que investiga que las causas, diferentes causas, estas diferentes causas pueden ser económicas, pueden ser políticas, que pueden ser psicológicas, que pueden ser familiares. Entonces eso es lo que va a investigar nuestra etiología. Pero ¿de qué? Las causas de qué? De las enfermedades. ¿De qué va a dar lugar esto? ¿Ya? Proporcionar una cura. De que una vez cuando una persona está enferma, entonces tratemos de dar una solución. ¿Ya? Entonces aquí nos dice, a la respuesta de los estudiantes, el docente, a través de la nota adhesiva, dice: se debe acudir a su doctor de la cabecera. Entonces los estudiantes ya no van a automedicarse, sino van a acudir a sus doctores de confianza. Otra característica que se debe tomar en cuenta es que el docente ya tiene que tener los instrumentos aquí bien preparados. Por ejemplo, aquí yo ya tengo preparado directamente, hay que transportar, o en su caso te puede estar también palabras para poder explicar en cada pizarra en donde se están insertando diferentes pensamientos. Por ejemplo, en otra esquina derecha tenemos lo que son las flechitas. A través de ello también puede explicarlo. Yo lo estoy haciendo a través de las flechas, entonces ahí se puede utilizar. Pasamos a la siguiente presentación. Aquí tenemos las manifestaciones de la enfermedad. Para el desarrollo de este capítulo, de esta pizarra, el docente escriba un síntoma de alguna enfermedad. Entonces el estudiante escribe aquí dice síntoma. Aquí dice cuando estaba enfermo tenía fiebre, tenía mareos. Y además el estudiante es tan fabuloso que inserta una imagen.
el docente una vez leído todas las sugerencias, entonces se va a tomar en cuenta y va a decir qué son las manifestaciones de la actividad. Y va a decir es alteración del organismo que pone de manifiesto la existencia de una enfermedad y sirve para determinar su origen. Una vez escrito esto, tiene que explicar por qué está diciendo esto. ¿Ya? Aquí entonces se prepara un esquema y que dice una de las manifestaciones es cuando una de las manifestaciones de la enfermedad es cuando una persona se siente con dolor de cabeza o en su caso tiene fiebre, entonces esto que puede dar dolor de cabeza o en su caso los famosos jaquecas. Entonces en fin podemos decir también de que las pizarras de Jamboard son buenos porque el docente tiene que tener la iniciativa, tiene que tener la suficiente capacidad de dinamismo para que los estudiantes puedan participar. Siguiente diapositiva. Aquí nos dice agentes etiológicos. También hay una pregunta activadora que dice escriba alguna vez que te has quemado con algo. Entonces el estudiante dice sí profesor, yo sí, por ejemplo con aceite y fuego. Entonces con esto es lo que se ha quemado el estudiante. Entonces aquí ¿qué dice el docente a través de nota adhesiva? Dice se debe tener mucho cuidado en nuestras actividades. Entonces el estudiante pues desde luego ya va a tener algunas previsiones. Además, una vez leído todas las sugerencias o todas las causas con que se me quemado, el docente va a decir, por ende las enfermedades son de origen químico, de origen físico y de origen biológico. Por ejemplo, de origen químico es cuando una sustancia química la puede quemar, principalmente de laboratorios de química, laboratorios de biología, no solo laboratorios de física, siempre sufren algunas quemaduras de sustancias químicas, por ejemplo, principalmente de los ácidos. Otra de las quemaduras que van a hacer es que son físicos, es decir, cuando, por ejemplo, con un fuego una persona se puede quemar sus manos. Y otro agente etiológico, que son los biológicos, en ellos que es decir son microorganismos o los parásitos que van a causar la enfermedad. Entonces de esta forma el docente tiene que tener esa suficiente capacidad para dinamizar sus clases a través de los dibujos, a través de esta pizarra Jamboard y escribir. Siguiente diapositiva. Por ejemplo aquí, cuando el docente de que ya no tiene algún recurso para poder explicar sus temas, entonces ¿qué va a decir? Dibuja una persona que está triste. Entonces el estudiante toma el lapicero, entonces lo puede empezar a dibujar. Por ejemplo aquí ya está empezando a dibujar y de esta forma va a representar una persona que está triste, muy bien, o en su caso que puede ser una persona alegre aquí. Entonces de esta forma que la esencia, como se estaba diciendo, de esta pizarra es para escribir la explicación, no es para la presentación de las diapositivas, solamente para hacer el video de que yo estoy utilizando para las presentaciones o las diapositivas. Bueno, eso sería todo en cuanto que se ha aplicado a las estrategias didácticas virtuales, en los cuales que tenemos el Canva, que tenemos el Jing, tenemos DaVinci Resolve y por el último el Jamboard. Muchas gracias.